Comienzo la grabación para subir el video ahorita en corto. Eh, lo que vamos a ver es una continuación de la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo biodiversidad. Ustedes recordarán, esta es una de las tareas que mejores respuestas tuvo. Me puedo imaginar porque muchos de ustedes o pusieron atención o encontraron las respuestas más o menos fáciles en internet, porque muchos de ustedes prefieren buscar en internet que buscar en su libro, debido precisamente a que es un tema sumamente popular. Este otro tema es más o menos el mismo sentido, pero es más o menos, pero tiene un poquito la diferencia de ser un poco más específico. Vamos a hablar sobre los territorios megadiversos. Em, Básicamente la continuación de biodiversidad, pero viendo las cosas un poquito más grande escala. ¿Qué son los territorios megadiversos? Los territorios megadiversos son lugares donde albergan la mayor cantidad de vida en el planeta. Son países o regiones que albergan la mayor cantidad de vida del planeta. Se calcula que 17 países tienen el 70% de las especies vivas del planeta. ¿Sí? Los países megadiversos, para ponerlo de otra manera, son lugares donde hay muchísimas especies diferentes. Tantas especies diferentes, tantas especies y variedad que se considera precisamente que en estos países están casi todos digamos casi un tres cuartos de todas las especies vivas del planeta. ¿A qué se debe que haya tantas especies en estos lugares? Bueno, lo que vamos a ver, pero desde aquí podemos empezar a sospechar una de las cosas que si ustedes han estado poniendo atención en las clases pasadas, pues ustedes pueden identificar inmediatamente. Están casi todas en el centro del planeta. Si ustedes recuerdan cuál es la característica de esta zona, pues ustedes sabrán por qué y ahorita lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son los países megadiversos? Tenemos a México, a Estados Unidos, incluyendo Alaska, por eso que está acá arriba, en esta parte es Alaska es parte de Estados Unidos, y Estados Unidos también es parte más bien Hawái es también parte de Estados Unidos. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, República del Congo, Sudáfrica, Madagascar, India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Australia y Papúa Nueva Guinea. No quiero que se los aprendan, aquí vamos a hablar principalmente del que nos interesa, el país megadiverso con el que tenemos inmediatamente relación, que es básicamente México. México es un territorio megadiverso y por ello es el que analizaremos para poner de ejemplo. Las características que permiten que México sea un territorio megadiverso son los siguientes. Esta imagen seguramente la habrán visto en las láminas que venden luego en la papelería. A lo mejor cuando ustedes hicieron un trabajo sobre ecosistemas o biodiversidad en la primaria, seguramente vieron esta. Esta es la más popular. Bueno, sirve para poner un punto de referencia, jóvenes. Es tan compleja esta imagen y quien la hizo tan diversa que pues es un poco difícil incluso identificar exactamente qué animales estamos viendo, ¿no? Pero sí, o sea, estamos hablando de que México tiene una gran diversidad de especies animales y vegetales, por lo cual se le considera un territorio megadiverso, ¿correcto? ¿Cuál es la causa por la que México tiene esta cantidad de megadiversidad? Bueno, la primera de las cuestiones que hay que mencionar es la posición geográfica, otra vez lo que ya les había mencionado. Muchos de los países megadiversos se encuentran en las zonas tropicales, que es entre el Ecuador y los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que por su temperatura y humedad permiten el desarrollo de la vida. México se encuentra en la zona más cálida del planeta, entre los 14 grados y 32 grados norte. Una de las cosas también que hay que mencionar con esto, y aunque no lo haya puesto aquí directamente en el texto, hay que mencionar que, por ejemplo, del Ecuador a el trópico es un clima, del trópico más o menos como hasta por aquí, que se considera donde está la curvatura de la Tierra,
es otro tipo de clima. Quiere decir que por lo menos por cuestiones del planeta nosotros tenemos dos tipos de clima inmediatamente. Tenemos el clima tropical y tenemos el clima cálido seco. Si ustedes vieron algo de historia de México en la primaria, ustedes habrán determinado o habrán recordado un concepto que era Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica se consideraba todo lo que estaba por arriba del trópico, que era la zona seca, y Mesoamérica se consideraba todo lo que estaba por debajo del trópico, que se considera la zona cálida. Simplemente en la zona tropical de México tenemos alrededor de 4 climas diferentes, dependiendo de las alturas. Nosotros, por ejemplo, aquí en Michoacán estamos en lo que se le conoce cariñosamente como el Bajío, un clima húmedo pero cálido, ¿sí? Entonces es un lugar específico, pues, por ejemplo, para la agricultura y para el desarrollo de la vida. Esto ya lo habíamos visto en varias ocasiones, pero si hay alguna pregunta, por favor, hagan en este momento. ¿Hay alguna duda? Bueno, bueno, continuamos entonces. Los países megadiversos son muy complejos. Eh, ¿Qué se refiere de complejidad? Bueno, pues básicamente que hay muchas altitudes de relieve, depresiones, montañas, mesetas, cerros, valles, etcétera, que lo que hacen es que haya diferentes climas en diferentes lugares. No es lo mismo el clima, por ejemplo, de Veracruz, en donde estamos en una zona muy alta, donde hay algunas mesetas, no es lo mismo el clima de la sierra aquí michoacana, todo lo que es la madre sierra occidental, no es lo mismo la zona volcánica transversal, no es lo mismo las ciudades, por ejemplo, eh, en cuestión de clima. Si ustedes recuerdan más o menos cuando veíamos clima depende, por ejemplo, la altitud, la lluvia, la cantidad de agua en el entorno, la cantidad de vegetales, las plantas que hay en algunas zonas. Entonces aquí en México tenemos, por ejemplo, zonas donde hace mucho, mucho frío, precisamente porque están en zonas muy altas, muy húmedas y con muchos árboles, y hay zonas completamente desérticas donde hace mucho calor. Ustedes en Capula, los que viven en Capula, están justamente en lo que se conoce como el pie de sierra. Están en el punto donde todavía no es tan alto, pero ya es suficientemente alto para que cuando hace frío haga mucho, mucho frío. A diferencia, por ejemplo, de los que vivimos acá en Morelia, que precisamente como estamos en un valle, normalmente significa que hace mucho calor. ¿Correcto? Eh, Acá, por ejemplo, en Morelia también tenemos casos como el día que llueve, pues básicamente nos convertimos en una sopa porque como es un valle, se inunda constantemente, se convierte en un cuenco. Recuerden que un valle pues básicamente tiene esta zona básicamente así de los cerros rodeando como si fuéramos una cacerola y cuando llueve pues básicamente se junta el agua y nos convertimos en una albercota. ¿Correcto? Entonces, estas variaciones de clima es lo que permite también el desarrollo de las diferentes especies. Dígame, Es que en mi celular no se ve nada. ¿por qué no se ve? No sé, maestro, pero no se ve. ¿Cómo puedo ayudarte? Según aquí, yo sigo presentando. No sé si los demás puedan ver o no. Maestro, que se salga y que se vuelva a meter. No te escuché, ¿qué pasó? Que se salga y que se vuelva a meter. Eso puede ser, eso puede ayudar. Pero, pues, ahora sí que si no te sé ayudar, pues no sé cuál es tu celular, no sé cuál es tu circunstancia. Pues es una buena idea, salte y vuelve a entrar o trata de ubicar mi pantalla y darle doble clic o doble tap para ver si te puedes conectar. Maestro, a lo mejor en la otra pantalla la había acercado mucho y cuando puso la otra presentación
se puso así como verde o de otro color porque lo acercó mucho. A lo mejor, trata de salir y volver a entrar a ver si te sirve y si no, pues, vamos a, pues no sé, pues espera el video si en el peor de los casos, ¿correcto? Vamos a continuar porque si no, no vamos a alcanzar. Ok, maestro. Sí. Eh, bueno, como lo que les decía, en las partes altas del país es frío y llueve mucho, provocando la aparición de ríos. Y las partes bajas son cálidas pero húmedos por el escurrimiento de ríos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos climas completamente diferentes, jóvenes. Viendo dos climas diferentes, saben ustedes si ya pusieron por ahí en sus tareas que en climas diferentes tenemos especies diferentes. Entonces aquí tenemos, fíjense, la sierra, donde todavía hay árboles. Aquí la sierra michoacana ya la pelaron porque necesitamos poner aguacates. Eh, entonces esta es la sierra en algunas partes de Chiapas. Esta es la zona más plana, esta es una planicie. Y pues ustedes pueden ver inmediatamente que a pesar de que se ve aquí nublado, no es el mismo tipo de ecosistema. Entonces va a haber necesariamente plantas diferentes. Si aquí casi no ven árboles, acá los árboles donde predominan, significa dos especies vegetales completamente diferentes, ¿correcto? Tenemos en México también, precisamente hablando de complejidad, tenemos desiertos. Estos son desiertos en Sonora. También pueden ver plantas completamente diferentes. Cactus, pues sobre todo cactáceas, que es lo que sobrevive en estas zonas. Pero también pastizales, matorrales que soportan el agua. Bueno, pues sí es un montón de cactáceas. Y pues también tenemos obviamente playas. Tenemos una gran cantidad de playas, jóvenes. Nosotros en México estamos beneficiados por playas por todos lados. Por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de México. Ujú. Y hay playas, por ejemplo, en México que no todas son cálidas. Hay algunas playas un poco más frías. Hay aguas muy profundas, hay aguas muy densas y hay lugares como este que escogí aquí para ponerles, que es un agua verdosita, muy bonita, muy práctica, ¿correcto? Maestro, Dígame. me voy a tener que salir porque ahorita me hicieron una llamada y se me bajó el volumen Ok, y ya no puedo volver a subir. sí, ustedes hagan lo que Ok, tengan que hacer. ok, Bueno, ¿cuál es qué otra cosa tiene la megadiversidad? ¿Qué es lo que ayuda? Pues básicamente la historia evolutiva de las especies, es decir, las convergencias de regiones naturales. Cuando hay tal diversidad de climas, las especies suelen variar de un lugar a otro. Y aquí les puse una de las cosas más interesantes que precisamente habla de la gran cantidad de especies que tenemos en México, que son los tipos de maíces que hay. ¿Sí? Aquí no alcanzan a leer muy bien a lo mejor cuáles son los tipos, pero ustedes pueden ver la gran cantidad de tipo de mazorcas que hay. Este que tienen aquí en el centro, que está justamente aquí en el centro ahorita de su pantalla, los que alcancen a ver, este es el maíz original, jóvenes. Este es el maíz como era originalmente. Y dependiendo de las personas que han desarrollado este maíz y dependiendo de la zona, dependerá, por ejemplo, el tipo de mazorca que se dé. ¿Sí? En zonas donde hay mucho calor, cuando hace mucho calor y es muy seco, las mazorcas no se desarrollan tan rápido, tan fuerte, tan grandes, pero en zonas muy húmedas y cálidas tenemos mazorcas mucho más fuertes. Aquí lo que tenemos, jóvenes, por ejemplo, en este sentido, estamos hablando de que esta es la misma especie, pero son variaciones de la especie. Entonces ya tenemos tantas cantidades nada más aquí. Estamos hablando de una veintena de especies diferentes simplemente de vista, ¿correcto? Entonces, climas diferentes generan especies diferentes, ¿correcto? maestro. Dígame. También a veces cuando tú tienes de dos, pero de dos, ¿cómo se llama? De dos géneros, pero tú los siembras juntos, con el polen se van cruzando y no sale semilla limpia, sale semilla, como de diferente color. Así es, se le llama la semilla híbrida y es precisamente una de las cosas que tiene la naturaleza, jóvenes. Cuando las dos especies se combinan, se vuelven cosas diferentes. No todas las especies se pueden combinar.
Pero por ejemplo, dos especies de maíz diferente, si se juntan, pueden llegar a generar un maíz, pues precisamente como dice su compañero, pintadito, algunos con maíz de un poquito negro, uno más amarillo, uno más oscuro. Pero ustedes seguramente habrán visto una gran cantidad de plantas y animales precisamente de forma diferente. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las especies de perro. Ustedes habrán visto una gran cantidad de tipos de perritos que hay en todas partes, algunos perros chicos, algunos perros grandes, y algunos que básicamente al verlos dicen, bueno, ¿y esta qué especie es? Muchas veces estos perros significa que no tienen especie, sino que son la combinación de dos especies diferentes que un día se encontraron, macho y hembra, y decidieron hacer bebés, y esos bebés pues básicamente se convierten en una variación diferente de la especie. No hay mucho que decir al respecto. Seguramente ustedes habrán visto algo de esto en biología, pero pues básicamente el tipo de perro que hay, por ejemplo, también depende del clima. Un ejemplo muy claro, si a ustedes les gustan los perros, es un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el husky, que son perros muy lanudos, muy peludos, muy parecidos a los lobos, más propensos a darse en las zonas frías del continente que nuestros perros tradicionales aquí en México, como el Xoloscuincle, que eran unos perritos chiquitos y básicamente sin pelo. Todo depende del clima donde estemos, pero también la idea de que ciertas especies se desarrollan juntas en climas completamente diferentes, la misma especie varía. Y esa es una de las cosas que quería mencionar y es algo que ya habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies de cactáceas, una de las cosas que más abunda en México, los cactus. Este es un cactus, el que tiene en la primera foto es una cactus de una zona seca. Si ustedes se dan cuenta es un cactus que crece más precisamente porque tiene que conservar la mayor cantidad de agua posible con las pocas lluvias que hay. Pero tenemos por el otro lado las biznagas, que son cactus que se dan en zonas donde sí llueve o donde haya humedad de agua de mar. Es donde se dan también. Entonces ustedes se dan cuenta de que este cactus se desarrolla completamente diferente, no tiene intención de crecer hacia arriba, sino que más bien se vuelve gordito, ¿sí? Esto significa abundancia de agua. Y estas dos especies pues básicamente deberían ser las mismas, ¿sí? Pero por el diferente lugar donde se dieron, ahí es donde se da. Y una de las cosas que decía su compañero que es cierta, si la semilla al polen vuela, pues básicamente va a crecer y se va a desarrollar dependiendo del tipo de suelo o el tipo de lugar donde se dé. No va a ser la misma planta la que se dé en un suelo seco, la que se dé en un suelo húmedo. Aquí tenemos una diferenciación clara y aunque sea la misma, digamos que estos son primos. Y los primos se dan diferentes dependiendo del tipo de suelo donde se den. Ahora, sumamos a esto que los animales comen plantas, muchos de los animales comen plantas, los animales tienen que adaptarse a qué tipo de planta tienen para poder comerla. No es lo mismo tratar de comerse la planta como la biznaga que tratar de comerse este cactus, por ejemplo. Entonces, los animales también varían dependiendo de la necesidad de su entorno. ¿Sí? México se encuentra básicamente entre, ya les había explicado, entre dos grandes climas, entre dos grandes regiones naturales, la región neártica y la neotropical, que es básicamente lo que les decía. La parte de acá arriba son vientos secos, que sumados al calor, pues hace que sea una zona más desértica. Y acá abajo son vientos húmedos traídos básicamente de la lluvia y cálidos. Lo que hace que las dos especies que pasan de un lado y de otro sean variaciones de una misma cosa. ¿Sí? Em, la neotropical, pues básicamente es toda la zona que ustedes conocen de la selva, por eso es que les puse esta. Y la neoártica, pues básicamente es la parte de arriba, que es la desértica, que acabamos de poner algunos cactus de ahí. Ujú. Eh, ya ustedes habrán visto muchas de estas especies, sobre todo en álbumes o en documentales de la naturaleza, pero ustedes habrán visto la gran cantidad de animales y de plantas que hay, por ejemplo, en las zonas tropicales de México. ¿Sí?
Está el jaguar aquí, por ejemplo. Eh, bueno, continuamos. También lo que hay que mencionar es precisamente lo que es el concepto del aislamiento y localización. La evolución es particularmente activa en sitios aislados, es lo que hablábamos del endemismo, dando como resultado variaciones importantes entre especies. ¿Qué significa esto? Hay algunas especies que no pueden salir de la zona donde viven, no porque no tengan la capacidad de sobrevivir como en el endemismo, sino más bien porque no es fácil. Entonces tenemos, por ejemplo, casos de América. América, pues básicamente es una islota, es una isla gigantesca. No estamos pegados al resto del continente como está África, Europa y Asia, sino que nosotros estamos separados de ellos. Entonces, animales que vinieron con el hombre o con la migración del estrecho de Bering, pues básicamente se quedaron atrapadas aquí en América. Entonces, dependiendo del tipo de clima que tenían, estos diferentes, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de los caninos. Estos caninos tuvieron que adaptarse a la zona donde ellos viven. Tenemos el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los lobos del norte, que son de pelo más largo y un poquito más de piel más gruesa, o cosas más parecidas a estos coyotes que tenemos cerca de México, unos que se convierten más parecidos a zorros, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el animal varía completamente dependiendo del lugar donde tuvieron que vivir, ¿sí? Es lo que hablábamos la clase pasada, la adaptación. Pero por ejemplo en América y por ejemplo aquí en México, pues básicamente teníamos una condición de que si tú te acostumbrabas a vivir en la zona tropical, ya no era tan fácil para ti migrar hacia el norte donde era una zona desértica, mejor te quedabas en la zona tropical y lo contrario. Si tú vivías en zonas desérticas, ya no era tan fácil para ti irte a vivir a zonas tropicales porque el animal ya no tiene la capacidad de adaptarse tan fácil a esos entornos diferentes. Una de las cosas que se menciona en este caso precisamente es que, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la separación de los continentes, teníamos dos especies completamente diferentes. Norteamérica y Sudamérica eran dos islas con su propio sendero evolutivo y al unirse por medio de Centroamérica se volvió terreno firme para la combinación de las especies. ¿Sí? Entonces, si teníamos dos especies de lobos diferentes en Sudamérica y Norteamérica, cuando se convierten en un solo continente, se empiezan a combinar, se hace mestizaje y se convierten en cosas diferentes. ¿Sí? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, ¿esto se entiende? ¿Alguna duda, comentario? Sí sabían esto de la Pangea, ¿verdad? Sí lo habían visto No antes. hay ninguna duda. ¿Mande? No hay ninguna duda, maestra. Si habían visto esto de la Pangea alguna vez, yo me imagino, ¿no? Esto ya lo habían visto en otras partes de la biología, ya lo habíamos mencionado nosotros. Básicamente todos los continentes eran uno solo, pero con el movimiento de las placas tectónicas se fueron separando. Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica se convirtieron en un solo continente gracias a Centroamérica, ¿sí? Entonces, cuando dos especies completamente diferentes se combinan aquí, se vuelve esto. Un ejemplo muy claro que no puse aquí, pero sí tenía la imagen, no sé por qué no lo puse, son las avestruces. Las avestruces son animales, ustedes los recuerdan o las conocen, son aves muy grandes que no vuelan. Y hay especies de avestruces en todos los continentes, lo cual nos implica o nos dice que pues básicamente eran la misma especie, pero con la diferenciación de los diferentes territorios y cuando se separó la Pangea, pues tuvieron que vivir donde pudieran, no tanto donde quisieran, ¿correcto? Eso es lo que se refiere al aislamiento, jóvenes, en este sentido. Nosotros aquí en Centroamérica, aquí tenemos especies de lo que era Sudamérica y Norteamérica. Bueno, nosotros no somos Centroamérica como tal, pero tenemos todas las especies que vinieron del sur y del norte, ¿correcto? Y eso hizo que se combinaran las especies. El ejemplo muy claro también de esto, por ejemplo, la migración de la mariposa, la migración de ciertos caninos, la migración de diferentes especies, sobre todo de insectos,
que traían, por ejemplo, semillas de regiones del norte o regiones del sur cada vez que venían en el vuelo. Ustedes saben que pues los polinizadores son las plantas, dijo, son los insectos y las aves. Ujú. Eh, Estas son las cuestiones que tenemos. Entonces, jóvenes, hago un pequeño resumen otra vez. Precisamente por los diversos climas se hace una combinación de diferentes especies, surgen diferentes, se combinan y crecen diferentes especies, plantas, de plantas y de animales, por los climas diferentes que hay. También por el aislamiento de las diferentes regiones, precisamente las regiones biológicas, y finalmente el hecho de que hay ciertas especies que se desarrollan de forma diferente que de repente se vienen a combinar aquí en México, ¿correcto? Esas son las tres razones por las que hay tanta diversidad en México, ¿correcto? Y bueno, la megadiversidad es una responsabilidad. Dicho lo anterior, en México se encuentra el 12% de las especies vivas del planeta, lo que plantea una responsabilidad enorme para este país, el conservarla y dejar que se desarrollen. Aquí tenemos una tabla de cuál es nuestro lugar en cuestiones de animales. Por ejemplo, nosotros somos el primer lugar en diversos pinos. Ustedes habrán ido allá a su cerro y habrán visto varios pinos. Los pinos son los que tienen esta parte, esto que le llamamos conífero, ancho de abajo y delgado de arriba. Tenemos el segundo lugar en reptiles. Ajá. Tenemos el tercer lugar en mamíferos. El quinto lugar en anfibios. También yo creo que todas estas palabras ya las saben, ¿verdad? Anfibios saben qué es, mamíferos saben qué es. Octavo lugar en aves. Y 10% de todos los helechos en el planeta están aquí en México. ¿Sí? Esto puede parecer, dicen, pues yo no conozco tantos. Ustedes cuando les pedí que me pusieran 10 plantas y 10 animales no supieron qué hacer. Pero sí, hay una gran cantidad de animales que si ustedes se ponen a ver los catálogos de las Secretarías de Medio Ambiente en México, ustedes se darían cuenta la gran cantidad de animales y gran cantidad de plantas que tenemos aquí, que nosotros no conocemos porque nunca hemos hecho el propósito de ir a estudiar y a conocer. Para aquellas personas que quieran ser biólogos, que les guste la biología, hay muchísimo trabajo en México, hay mucho trabajo en México. Ustedes pueden pasar toda su vida estudiando ni siquiera una región o un tipo de animal, nada más una especie, ¿sí? Y una de las cosas importantes que hay que mencionar sobre esto es que México tiene que conservar estos entornos por ley, no solamente mexicana, sino internacional. Entonces, aquí, por ejemplo, todo este tema de regiones donde se está pelando el cerro para poder sembrar aguacate, que les hice un comentario hace rato, es completamente ilegal, no solamente en gobierno federal, sino a gobiernos internacionales. Se viola acuerdos internacionales, porque México tiene la responsabilidad de conservar estas especies y a la hora que nosotros quemamos el cerro para poder poner agricultura, estamos poniendo en riesgo la megadiversidad de nuestro país, ¿correcto? Por lo tanto, es una responsabilidad enorme eh, tratar de mantener precisamente estas especies, ¿correcto? Bueno, vamos a dejarles entonces el cuestionario y voy a dejar un trabajo extra para esta semana, jóvenes. Esto lo voy a decir todavía en el video para aquellas personas que lean, que lo vean. Ahorita les voy a, si tienen alguna duda sobre el trabajo extra, vamos a contestarlas ahorita que todavía hay tiempo, pero estas son las preguntas de la clase. Ignoren la numeración, ya tendría que estar haciendo la numeración de la segunda sesión. Aquí pónganle nada más 1, 2, 3 y 4 como siempre. Pero básicamente las cuatro preguntas es qué significa que México sea un país megadiverso. Eh, 2. ¿Cómo ayuda la posición geográfica a la megadiversidad? 3. ¿Cómo ayuda a la megadiversidad el que haya muchos climas? Y 4. ¿Cómo afecta el aislamiento al desarrollo de las especies? Esto es parte de lo que vimos en la clase pasada.
Si tienen alguna duda con alguna de las preguntas, usen su libro, el libro está ahí a la mano y si no pueden checar por aquí la clase en el video. Como trabajo extra vamos a hacer algo muy simple y esto es algo que seguramente les habrán pedido ustedes en la primaria también. Lo que vamos a hacer es vamos a escoger una especie que sepamos que está en peligro de extinción en México, una especie mexicana en peligro de extinción, y me van a hacer una pequeña reseña de qué es. Se me van a decir qué es el animal, dónde se desarrolla, cuál es su dieta, cuáles son sus costumbres, y finalmente me van a poner por qué está en riesgo de desaparecer. Un trabajo más o menos como de una media cuartilla, les va a servir para hacer trabajo extra. Dependiendo de lo bien hecho que esté, va a valer 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. No es la intención que se dediquen 100% a esto, la idea es que si tienen tiempo, lo hagan. Si no tienen tiempo, si tienen muchas otras tareas, pues mejor hagan sus otras tareas. Eso va a depender del tiempo que tengan. Detengo la grabación y ahorita platicamos.